Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio 20. En este episodio vamos a comenzar a ver ya un sintetizador sustractivo un poquito más en forma, pero que tiene un motor aditivo. Este es Harmless. Vamos a insertarlo, está aquí y es esta ventanita. Esta, a partir de un motor de síntesis aditiva, le va a aplicar los conceptos de la síntesis sustractiva para crear sus sonidos. Vamos a ver qué es lo que significa, pero antes, si no sabes lo que significa la síntesis sustractiva, la síntesis aditiva, te recomiendo que vayas y veas primero los videos que están aquí arriba a la derecha para que lo puedas entender, porque no me voy a estar deteniendo tanto en explicar cómo es que funciona la síntesis. Voy a entrar directamente al sintetizador. Es un poquito largo, así que vayan por sus palomitas, su juguito, su té, su cerveza, lo que ustedes quieran, y vamos a comenzar. El sonido predeterminado es este. Es un diente de sierra. Ok, ahora este diente de sierra está compuesto por diferentes armónicos. Y vamos a comenzar a explicar cómo funciona a partir de la sección de arriba. Luego vamos a ir con la sección media. Después esta de Phaser LFO y por último dejaremos los efectos. Voy a dejar estos dos activos para que puedan ver qué es lo que está pasando. Primero tenemos esta sección que es la sección del timbre. Básicamente todo esto es el timbre. Y empezamos por la izquierda. Tenemos este que dice LHP. Esto es una protección de armónicos bajos. Es decir, si yo subo la perilla, independientemente de los efectos que yo aplique, los armónicos que están aquí abajo los voy a mantener intactos. Por ejemplo, ahí estoy cerrando el filtro por completo y a pesar de eso sigue manteniendo este armónico y el de la octava superior. Aunque yo mueva el width, aunque yo ponga el phaser, aunque haga yo mil y un cosas más. Pueden ver, está el phaser activo, pero los armónicos que están abajo no les está haciendo absolutamente nada. Esto es lo que hace el Harmonic Protection. Y si lo dejamos hacia abajo, pues bueno, les va a aplicar todos los efectos. Muy bien, luego tenemos la siguiente que es el sub. Esto lo que nos va a permitir es añadir nuevas capas. Voy a cambiar aquí el So para que lo puedan notar de esta manera con el ecualizador. En un momento vamos a ver cómo funciona el ecualizador. Cuando yo muevo esta perilla, estoy agregando una octava abajo, un armónico. Luego cuando agrego este, estoy agregando en una quinta justa, el siguiente armónico. Ahí lo pueden ver en esta nota un poquito más claro. Y con esta voy a estar agregando también este otro armónico. Mi armónico natural es este, el Do. Y se está agregando ese tercer armónico. Ok. Después de que ya pasamos el Low Protection y el Sub, vamos a ir al ecualizador. El ecualizador funciona diferente a uno normal. Uno normal sube y baja las frecuencias. Este sube y baja los armónicos. Muy bien, así que, por ejemplo, tengo aquí de nueva cuenta el diente de sierra. Y si yo toco la nota y voy bajando las bandas, van a poder ver cómo van desapareciendo grupos de armónicos. Puedo bajarlos o también puedo subirlos, ¿no? Si es lo que necesitamos. Así es como funciona este ecualizador. Luego tenemos aquí este que dice timbre. Podemos seleccionar diferentes formas de onda. La mayoría de ellas son dientes de sierra o combinaciones de dientes de sierra. Y tenemos este que dice Custom. El Custom, cuando ustedes lo seleccionan, les permite seleccionar una forma de onda. Pueden cargar también las que vienen aquí dentro de la carpeta de Shapes. Por ejemplo, no sé, esta miscelánea. Le dan clic, lo arrastran y lo sueltan. Ahí está, ya lo cargó. Uno más. Otro. Y así sucesivamente. De hecho, también pueden utilizar las formas de onda que hacen en Citrus, tal y como lo expliqué en unos cuantos videos anteriores. Lo agarramos, lo arrastramos a un 3X Oscillator, a un Toxic, y también lo podemos utilizar aquí dentro de Harmless o también dentro de Harmor, que es el hermano mayor de este sintetizador. Luego tenemos este que dice Phase. El Phase lo que nos permite es que las fases de cada uno de los armónicos la va a
poner aleatoria cada vez que yo toco la nota. Si está al centro, siempre empiezan igual. Si está hacia la izquierda, cada vez se vuelve a recalcular al azar. Y si lo estoy moviendo completamente hacia la derecha, va a cambiar la fase, pero de toda la forma de onda. En este caso no notamos ninguna diferencia porque está la onda sola. Ya cuando lo combinamos con los otros efectos, se nota más la diferencia. Por ejemplo, si activo aquí el Unison, están ahí las 9 voces. Y si pongo un poquito de pitch, todas las voces están empezando en la misma fase y se comienzan a desafinar. Y si me voy hacia la derecha, pueden ver cómo las fases de cada una de las voces está cambiando de forma aleatoria. Muy bien, esa es la diferencia en la perilla de fase. Luego tenemos esta otra sección que funciona similar al ecualizador, solo aquí que tenemos más opciones para controlar los armónicos. Ahora, si yo lo muevo así tal cual, no vamos a escuchar ninguna diferencia porque esto es una máscara. Necesitamos primero mover esto y después seleccionar el nivel de mezcla que queremos con esta máscara. Si yo tengo todos los armónicos hacia arriba y lo mezclo, va a sonar exactamente igual, sigue siendo el diente de sierra. Pero si ya que está completamente mezclado, yo comienzo a bajar el volumen de algunos, vamos a ver cómo estoy afectando muy particularmente a ciertos armónicos. Por ejemplo, ahí pueden ver, estoy quitando la fundamental. Puedo quitar las superiores. Y con la perilla de mezcla yo puedo estar cambiando entre el timbre original y el que me crea cuando está pasando a través de la máscara. Podríamos decir que cuando está el mix al completo, solamente estas, las que tienen el fader hasta arriba, son los armónicos que están pasando a través de la máscara. Y esta perilla la puedo controlar también con un LFO. Voy a volver a bajar aquí algunos y voy a dar al LFO. Okay, es como si estuviera moviendo esta perilla de esta manera. Luego tenemos esta sección de aquí abajo, tenemos el trémolo. Como pueden escuchar, estamos aplicando un movimiento desde el panorama izquierda y derecha. Pueden ver aquí también cómo se está comportando. Ok. Eso es lo que hace el trémolo. Luego tenemos lo típico, es una envolvente con su ataque, su caída y la relajación. Aquí no tenemos perilla de sustain. Si queremos que el sustain se mantenga, simplemente ponemos el decay al máximo. O si ya está en un valor intermedio, ahí se va a sostener durante un rato, pero va a tardar tiempo en caer hasta llegar al silencio. Y podemos activar estos botones si queremos que estas perillas sean sensibles al velocity que yo estoy poniendo al momento de tocar o también en el piano roll. Luego tenemos esta sección que es el plug. El plug es un tipo de filtro especial. Pueden ver que nos está dando ese tipo de sonido como pellizcado, como tipo pizzicato. También es sensible al velocity si activamos el botón. Que se pueden hacer sonidos de plug bastante sencillos y estas son modificaciones que se aplican al plug. Por ejemplo, el de release. Cuando tenemos un sonido bastante largo, el plug no se aplica en el ataque o el inicio del sonido, sino que se aplican al final del sonido. Si yo dejo aquí el release, toco la nota y tarda mucho en desaparecer. En cambio, si activo el release y muevo el plug, ahí podemos ver cómo el plug se está aplicando únicamente a la parte del release del sonido. Okay, es como si se estuviera cerrando el filtro muy rápidamente. Luego tenemos este que dice Alt. El Alt va a permitir que lo que nosotros hagamos aquí en el ecualizador va a dejar que pasen o se marquen algunas frecuencias, aunque el plug esté activo. Si el plug no está activo, la línea que hace el corte es completamente recta, pero si hago el Alt,
algunas frecuencias no van a ser afectadas tan rápidamente por el plug, van a tardar más en desaparecer. Y si lo voy hacia abajo, algunas frecuencias el plug las va a atacar más agresivamente. Es lo que hace el alt. Y por último tenemos la máscara. Cuando la máscara está activa, va a estar influyendo también lo que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, si tengo todo esto puesto al máximo y activo la máscara, yo puedo ir bajando algunos armónicos. Ok, aquí lo que estamos haciendo, por ejemplo, es que el plug se aplica a todas las frecuencias que tienen el fader hasta arriba, excepto a esta frecuencia. Por eso esta está pasando por completo. A lo mejor a esta. Ok, nos permite hacer sonidos ahí bastante interesantes. Muy bien, vamos a abrir de nueva cuenta el plug. Tenemos el volumen, esto es simplemente el volumen final del sonido y si queremos que sea sensible al velocity. Ahí está. Luego tenemos el pitch. Podemos mover 2 octavas hacia arriba, 2 octavas hacia abajo. Luego tenemos el detune. Este es interesante aquí en Harmless porque no es el detune común y corriente. El detune normal lo que hace es que cambia ligeramente el pitch de todo el sonido. Aquí lo que va a hacer es que todos los armónicos los va a mover excepto por el fundamental. Este que está aquí abajo es el fundamental. Si yo muevo el detune hacia arriba, este lo va a dejar en su posición y todos los armónicos son los que va a mover hacia arriba. O si lo hago hacia abajo, igual este se queda en su posición y los más armónicos los va bajando. Pueden escuchar el efecto que está teniendo. Luego tenemos este que dice grid. Lo que hace es que los armónicos, algunos los va a juntar y otros los va a separar. Y hacia el otro lado hace lo mismo, pero en bandas de armónicos diferentes. Luego tenemos este que es el vibrato. Este sí funciona normal, va a tomar el tono y lo va a estar moviendo arriba y abajo. Solo que no podemos determinar a qué velocidad lo está haciendo, simplemente el nivel de mezcla del vibrato. Luego tenemos este que es el LFO, que se va a estar aplicando al pitch también. Con este sí podemos aplicar la velocidad cambiando el LFO. Y con este la cantidad de movimiento que va a tener el pitch. Puede ser muy pequeño o extremo. Y también lo podemos hacer en fase invertida. Muy bien, eso es lo que se hace en estas perillas. Luego tenemos estos. Portamento. Si yo toco entre 2 Do, no pasa nada si yo prendo el portamento. La nueva nota que yo prima va a ser un deslizamiento desde la última que toqué hasta la actual. Muy bien. Y legato es como un tipo de monofónico. Solo puedo oprimir una nota a la vez. Y con este voy a determinar el nivel de tiempo que va a tardar en hacer ese deslizamiento. Mientras más cerca esté al centro es inmediato, completamente al centro el desplazamiento es 0 y hacia atrás yo lo puedo mover en forma negativa. Solo que hacia atrás es lineal. Pueden ver la línea recta y hacia el otro lado es exponencial. Y si queremos que sea sensible al velocity. Muy bien, todo eso es la sección de timbres. Si hasta ahora les está gustando y están entendiendo, déjenme un like. Vamos a ver la siguiente sección que es el filtro. El filtro es desde aquí hasta acá, toda esta sección de en medio. Y empecemos por el centro. Tenemos el típico punto de corte de filtro. Solo que a diferencia igual de los sintetizadores sustractivos normales, en lugar de tomar las frecuencias y bajarlas de volumen, va a tomar los armónicos y les sube y baja de volumen.
Muy bien, luego tenemos el width. Con el width vamos a ver el nivel de influencia en los armónicos cercanos. Si lo ponemos completamente hacia abajo, es muy preciso. Puede sonar hasta un poco robótico. Si yo subo el width, va a afectar un poco más de frecuencias arriba y abajo alrededor del punto de corte. Esto es más fácil verlo si tenemos un filtro paso banda. Mi punto de corte está justo aquí en medio y si yo lo subo, alcanza a afectar un poco más de frecuencias a los lados. Luego tenemos de este lado la resonancia, que igual no es una resonancia normal porque tenemos algunas otras opciones, pero esto lo que hace es que va a resaltar las frecuencias alrededor del punto de corte. Este define el área de influencia, pero este define el volumen. Okay, ahí podemos verlo. En un momento vamos a continuar más por este lado, pero vamos a terminar de ver el filtro. Aparte tenemos el keyboard tracking, es decir, qué tanto va a estarse aplicando el filtro de acuerdo a las notas que ustedes opriman. Luego el LFO, que vamos a estar aplicando al punto de frecuencia. Este es el 100%, este es poco, y también podemos invertir la fase. Muy bien, ese es el LFO. Luego tenemos aquí los diferentes tipos de filtro. Son los que emulan a los filtros clásicos. Luego tenemos estos que dicen crude o crudos. Estos son más precisos que los normales. Es como si el width estuviera más cerrado. Y luego tenemos estos que son especiales. Hill Low Pass, Leg Low Pass. Hay algunos que, por ejemplo, permiten dejar un poco más de frecuencias por encima, ¿no?, del punto. Por ejemplo, Snake. Podemos ver que el punto de corte está aquí. Deja un hueco y luego vuelve a dejar pasar un poquito más de frecuencias. Son algunos filtros especiales. Aquí en concreto, algunos que les pueden interesar son el Phaser, Band Phaser y Flat Band Pass. Por ejemplo, el Flat sería como un tipo crude. Ok, y el Phaser, para que ustedes tengan un completo control. Luego tenemos este que dice modo, octavo o hertz. Esto ya dependerá también qué tipo de filtro tengan. Se va a notar más o menos. Por ejemplo, en el Phaser, ahí podemos ver cómo está afectando ciertas frecuencias. Y el momento que yo pongo el botón, está cambiando la manera en la que mide cómo está afectando las bandas del Phaser. Y ahora de este lado la resonancia. Como dijimos, la resonancia nos va a dar mayor volumen alrededor del punto de corte. Luego tenemos este que dice offset, es decir, si queremos que el punto de resonancia no esté exactamente sobre el del corte del filtro, sino queremos desplazarlo arriba o abajo. Por ejemplo, ahí vemos cómo se mueve un poquito. O lo podemos poner incluso por encima. Después tenemos este que dice Oscillation. Lo que va a permitir es que toma la resonancia y la va a estar moviendo. Ok, esto puede funcionar si es que queremos de repente añadir como que un poquito más de color o de textura a nuestro filtro. Muy bien, y este se va a mover dependiendo también de la envolvente. Lo vamos a ver en un momento más. Luego tenemos el Motion L y el adaptativo. Por ejemplo, cuando yo estoy moviendo el filtro en este momento con la resonancia al máximo, podemos ver cómo la resonancia me acompaña y cuando el filtro se queda estático, la resonancia sigue estando ahí. En cambio, si yo pongo el Motion, la resonancia no se va a escuchar cuando el filtro está quieto, solo cuando se mueve. Vamos ahora sin el Motion. Muy bien, luego tenemos el
Simplemente va a cambiar un poco el nivel de resonancia también dependiendo del punto de corte. En resonancias o en frecuencias muy altas va a aumentar y en frecuencias bajas va a disminuir. Por ejemplo, ahí abajo casi no se escucha. Ok. Y ahí vamos hacia arriba. Y tenemos diferentes tipos de resonancia, no solamente la clásica, sino algunas especiales. Por ejemplo, este que dice Spring. Yo tengo ahí mi punto de resonancia. A diferencia del clásico. Pueden ver que es como que más preciso. O este que es doble. Hay 2 puntos de resonancia. O también incluso este que es especial que dice Noise. Va a estar brincando por todas partes. Y dependiendo del nivel de resonancia, es si nos quedamos únicamente con las frecuencias al azar o se van combinando con el sonido original. Cuando está completamente así al 100% la resonancia, pueden ver que el motion sigue aplicando. Que cuando me quedo quieto desaparece. Y con estos podemos también seleccionar el nivel de velocidad que va a tener el ruido. Y este sigue funcionando igual. En esta sección es la envolvente del filtro. Aquí no hay mucho que hacer, solamente es el ataque, la caída y la cantidad de esta envolvente que le estoy aplicando al filtro. Y cómo queremos que se comporten las curvas. De esta manera va a tardar en comenzar. De esta manera es lineal. Y de esta manera es exponencial. Empieza rápido. Lo mismo la caída, y con este nos va a permitir seleccionar si queremos que el filtro se adapte o no. Es muy parecido a lo que vemos aquí. Puede que a veces les guste más cómo funciona el alt o a veces cómo funciona el normal. De este lado tenemos la sección del unisono. Esto es muy parecido a lo que ya vimos en Citrus. Podemos seleccionar el nivel de voces, el panorama de las voces, la desafinación de las voces, cómo queremos que cambien las fases de las voces, todas desde abajo o al azar. También tenemos aquí la variación del mismo unison, si está completamente hacia abajo o va a tener un poquito más de variación. Y aquí diferentes formas de calcularlos: el clásico, uniforme y este que es difuminado. Algunos pueden funcionar mejor para algunos tipos de sonido que otros. Simplemente hay que estar experimentando un poquito. Muy bien, vamos a pasar ahora a la sección de aquí abajo. Tenemos el phaser. Con este vamos a darle la cantidad de efecto que queremos. Ahí podemos verlo. Con este el width, es decir, la cantidad de bandas. Podemos anclarlo con el LFO. Lo mismo el offset, es decir, del punto del centro, digamos, del phaser. Si queremos que se mueva arriba o abajo. El speed, cuando lo tenemos activo, es como si estuviera moviendo esta perilla. Y con esto seleccionamos a qué velocidad. Adelante o hacia atrás para invertir fase. Y si queremos que, dependiendo de la tecla, se vea afectada la cantidad de phaser que estamos aplicando. Tenemos diferentes tipos de phaser. Aquí también cada uno de estos tienen una distribución diferente. Por ejemplo, este está omitiendo por completo a las frecuencias o a los armónicos que están fuera del phaser, a diferencia del clásico. Que este de hecho es como una forma invertida. Y este que dice frecuencia. Con este se consiguen formas bastante interesantes.
Y que tenemos también diferentes modos de cálculo, si queremos en modo octava, modo hertz o en armónicos. Luego tenemos este que nos va a permitir crear copias de nuestro sonido. Si aquí, para que se vea más fácil, voy a poner una onda senoidal. Sin phaser y sin nada de cosas extrañas. Ahí está la onda senoidal. Muy bien, y cuando yo pongo el armónico, va a crear copias de todo el sonido, en este caso la senoidal, para que se viera fácil. Y ahí podemos ver una octava arriba, otra octava arriba, crea copias, todo una octava arriba. Con este vamos a seleccionar qué tanta cantidad de octavas o de armónicos va a estar añadiendo. Y este es el nivel de mezcla de la armonización. Luego este es el strength, es decir, aparte de la cantidad de armónicos, qué fortaleza o qué volumen van a tener esos armónicos. Ahí está. Podemos mover el width y ajustarlo al LFO. O también lo podemos hacer sensible al velocity. Y estas son diferentes formas en las que podemos modular esta armonización. Si queremos que los armónicos, por ejemplo aquí, aparezcan una octava arriba y con cierta modificación en los armónicos, 2 octavas arriba, o si queremos que solamente sea por armónicos, un armónico arriba o 2 armónicos arriba. Y esta sección nos va a permitir seleccionar en qué momento queremos que se haga la armonización. Principalmente viene de forma predeterminada final, es decir, después de haber hecho el filtro y después de haber hecho todo el sonido, ya lo va a volver a crear en diferentes octavas. O podemos hacerlo, por ejemplo, antes del plug. No es lo mismo tener un sonido con plug y luego aplicarle a ese sonido que ya fue filtrado y duplicarlo en octavas más arriba, que es aquí el pre-block, está haciendo la armonización antes de filtrarlo, o lo podemos hacer después. No, ahí se nota más claro la armonización, o en este caso está siendo filtrada. O por ejemplo, en el caso del phaser, vamos a regresar ahí, podemos hacerlo al final, o si lo hacemos pre-phaser, aquí podemos ver estas líneas son la armonización. No está siendo afectado por el phaser, pero si lo pongo pre-phaser, ahora sí podemos ver que está siendo afectado por el ajuste del phaser. Luego aquí tenemos el LFO, este es el nivel de velocidad, puede ser completamente detenido ahí al centro. Lo movemos hacia la derecha o hacia la izquierda para invertir la fase. Luego podemos poner este, que es el ataque que va a tener el LFO para comenzar. Aquí, para que se note qué es lo que está haciendo, lo voy a aplicar al 100% sobre el filtro. Por ejemplo, ahí el ataque comienza el filtro a hacer su trabajo de inmediato. Pero si le pongo ataque, tarda en comenzar a actuar. Tenemos diferentes formas para el LFO. Algunas son bastante conocidas, como la senoidal, los dientes de sierra, pulsos, triángulos, y hay algunas que son especiales. Por ejemplo, este que dice Filter Envelope, es decir, el LFO se va a comportar como si fuera también un envolvente, idéntica a la que tenemos acá en el filtro. Y eso nos va a servir a que algunos controles, como por ejemplo estos que se pueden modular con un LFO, en lugar de que sea un LFO que se está moviendo arriba y abajo, sea un envolvente. Aquí recuerden poner el ataque de nueva cuenta en 0. Por ejemplo, aquí mi envolvente es un ataque inmediato y una caída ligeramente lenta, que está siendo aplicada a este parámetro. Muy bien, ese es el Filter Envelope. Luego el Filter Frequency, es decir, el LFO va a convertirse en una señal de control que va a duplicar el movimiento que haga la frecuencia. Así que aquí estoy controlando el filtro y al mismo tiempo estoy manipulando el width que tiene activo esto. Muy bien, y aparte de ese tenemos el Voice Random.
¿ok? Así que cada vez que yo oprimo la nota nos va a dar un resultado al azar. Luego tenemos este que va a corresponderse con el velocity. De esa manera también este parámetro o cualquier otro que pueda ser afectado por el LFO se va a convertir directamente en lo que el velocity está alimentando al sintetizador. Y lo mismo aquí el pitch. Dependiendo del pitch que yo esté tocando, es la cantidad de algún parámetro que va a estar siendo afectado. Bueno, esa es la sección de aquí en medio. Y ya por último los efectos. Esto es lo más rápido. Simplemente tenemos un efecto de chorus. Hay diferentes presets y con este es el nivel de mezcla. También el delay, hay diferentes presets. Tenemos el nivel de mezcla, la cantidad de ecos y el tiempo de los ecos. Todos estos son de acuerdo al tempo. La reverb, igual diferentes tipos de reverb. Y la cantidad de mezcla. Esta que es compresión, tenemos 4 tipos. Este simplemente se encarga de limitar. Warming va a darle una ligera ganancia, un poquito de armónicos. El heating ya le va a poner mucha más energía. Y este ya es prácticamente distorsión. Ya por último, esta sección es la calidad del sonido, si va a ser normal o va a ser de alta precisión. Y el threaded es como queremos que esté repartiendo el procesamiento en nuestro procesador. Si queremos que lo reparta en múltiples CPU, lo encendemos y si no, ahí está apagado. El teclado normal, este es para encenderlo o apagarlo. Y con esto, pues podemos ver aquí una Cheeky Baby, que es como la mascota de Harmless, ¿ok? Simplemente es el acerca de. Muy bien, y con eso sería todo de Harmless. Espero que haya quedado claro, no se me escapó creo que ningún control. Si tienen alguna duda, de todas formas me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Es importante conocer cómo funciona Harmless porque nos va a ayudar a comprender en el próximo episodio a Harmor. Harmor es la misma filosofía que es un motor de síntesis aditiva, pero aplicando conceptos de síntesis sustractiva. Con todo lo que vimos acá en Harmor me voy a estar brincando ya un poquito más de pasos porque varios de estos se repiten. Y con eso, pues bueno, espero que ya no sea tan pesado los próximos 2 videos de Harmor. Si les gustó, déjenme un comentario, un like, los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima. When we are together.